Miren, yo creo que la noticia de la semana en República Dominicana ha sido el accidente, el lamentable accidente en Quitasueño, Jaina, provincia de San Cristóbal. Un vehículo de carga lleno de cemento embistió un autobús por detrás. Empezaron una serie de suposiciones de qué pudo ser, que si habían delincuentes atrás de la carga de esta patana, pero entonces recientemente ha salido a relucir videos sobre el momento del accidente en diferentes ángulos. Mírenlo ahí en pantalla. Se ve como ese camión cargado, señores, la tonelada que pesa esa vaina, iba a una velocidad violando el límite en esa vía tan transitada, y se lleva el autobús cargado de pasajeros como si nada por el peso. Recuerden que yo he dicho aquí en este programa que hay una fórmula para calcular la energía cinética que se libera cuando un objeto en movimiento colisiona con otro. Masa por la velocidad al cuadrado entre dos. La velocidad al cuadrado, una función exponencial, y la masa. Este era un camión cargado de cemento, por eso es que se lleva ese autobús como si no hubiera nada ahí. Hasta ahora 10 muertos y 17 heridos, en el último informe que yo vi. Y esos heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes. Pero a mí lo que me duele es que hablamos de estos temas solamente cuando sucede accidentes que conmocionan a la sociedad, ya sea por su magnitud como este, o porque se vean envueltas figuras o hijos o familiares de figuras reconocidas en República Dominicana. Es decir, por este accidente en Quitasueño, Jaina, no hemos pasado esta semana hablando de accidentes de tránsito. ¿Ustedes saben qué va a pasar el lunes? El lunes próximo nadie va a hablar de accidentes de tránsito. Y yo he dicho aquí en este programa que ese es un tema que deberíamos hablarlo todos los días. Miren todos los esfuerzos que se han hecho, los esfuerzos que se hicieron para contener las muertes por COVID-19 entre los años 2020 y 2021. Cerramos la economía, la paramos. Sin embargo, usted analiza la muerte por accidente de tránsito esos mismos años y usted se va a dar cuenta que murieron más gente por tránsito que por COVID, a pesar de las restricciones de movilidad, toque de queda, ¿verdad? El estado de emergencia, el toque de queda. Pero para los accidentes de tránsito no estamos haciendo lo suficiente. ¿Qué está haciendo el Intran actualmente en materia de seguridad vial? El Intran ahora mismo está parado. Hay un director que tomó una licencia por un escándalo de una licitación de más de 1.300 millones, y entonces lo que se le ocurre al presidente de la República, porque aquí hay un error muy grave del presidente de la República, de entendimiento de lo que es el órgano rector de movilidad y seguridad vial en República Dominicana, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Porque se obliga al director del escándalo a tomar una licencia, y al presidente de la República no se le ocurre una mejor idea que coger al director del Sistema Nacional de Atención a Emergencia 911, que tiene responsabilidades demasiado complejas, y lo pone de que administrar también el Intran. Como si fuera humanamente posible llevar dos instituciones tan complejas. Yo he criticado aquí, he visto fotos ahora del Intran, de que dándole mantenimiento a los semáforos, utilizando unidades del 911, que deberían estar atentas a su tema. Pero lo más importante es que cada una de estas dos instituciones debería tener un cabeza que se dedique a su tema particular, porque ambas tienen responsabilidades muy grandes. Y el hecho de que el presidente no entienda eso me preocupa, porque son 3,000 muertos al año. El otro día vi una pareja recién casada, días de casado, y muere en un accidente de tránsito. Me parece que en Puerto Plata. La mujer era alemana. Y me parece que el esposo era local.
Pero son 3.000 historias anuales de este tipo que se ven. Y ustedes me han escuchado aquí repetir que en el 2017 ocurrió algo sorprendente en República Dominicana, un cambio de paradigma en cómo abordamos esta problemática, porque aprobamos un nuevo marco jurídico, la Ley 63-17, de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que sustituía todo un marco jurídico anterior obsoleto, que databa fundamentalmente de los años 60. Pero también se crea un órgano rector, el Intran. Entonces pasamos a partir del año 2017 a un abordaje verdaderamente científico e integral de la movilidad y la seguridad vial. Es decir, por fin empezamos a enfrentar los 3 problemas fundamentales que te causan una mala movilidad y una mala seguridad vial. Por un lado, las muertes por tránsito, las muertes y lesionados. Solo las muertes cuestan un 2.21% del Producto Interno Bruto, según estudios. Más de la mitad del presupuesto de educación. Pero si tú le metes heridos y daños materiales, probablemente llegue al 5% del Producto Interno Bruto. O aproximadamente al 5%. Por otro lado tenemos el congestionamiento que nos roba la vida. Nos roba la vida. En Santo Domingo el tiempo promedio de viaje es 1 hora y 30 minutos. Y ahora mismo, con el desorden que hay en el tránsito, usted tiene que salir 2 horas antes para donde usted vaya, aunque sea a 4 o 5 kilómetros. Con el desastre que hay en el tránsito ahora mismo. Y el tercer problema fundamental es la contaminación, señores. El tránsito aporta prácticamente un 30% de los gases de efecto invernadero, pero también partículas contaminantes que te producen enfermedades respiratorias, que después eso le cuesta al Estado muchísimo recuperar a una persona con esa enfermedad respiratoria, y también la contaminación auditiva. Aquí hay vías que no se puede vivir al lado de ella, como la Gregorio Luperón, por ejemplo. Todo el que vive cerca de la Gregorio Luperón tiene que acostumbrarse al ruido brutal de los vehículos y las patanas y los motores. Y como todo el mundo toca bocina aquí, porque el dominicano cree que la bocina es para expresar sus sentimientos de desahogo, entonces ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Entonces en el 2017 empezamos un abordaje científico e integral de estos temas. Y se empezaron a hacer cosas interesantes. Se creó un observatorio permanente de seguridad vial que empezó a trabajar en la data, en la calidad de la data, que era muy mala. Entonces, ¿cómo tú formulas políticas preventivas de accidentes de tránsito con data mala? Bueno, eso cambió en el año 2017 y fue felicitado por otros países, pero también la reforma institucional que implicó integrar más de 5 instituciones que trabajaban en el tema transporte de manera dispersa, sin necesariamente coordinarse. Ahora era un solo órgano rector, el Intran, y se empezó a regular todo, el transporte de carga, el transporte de taxi, el transporte de pasajeros. Se empezó a definir puntos críticos, puntos negros y tramos de alta concentración de accidentes para intervenirlos. Se empezó a reforzar el centro de control de tráfico, que se intentó retomar ahora en este gobierno, y ya ustedes ven el fracaso con el escándalo de la licitación de la red semafórica. Pero antes de la pandemia había empezado todo esto. Se definieron estrategias para atacar la problemática en los 2 grupos, en los 2 segmentos que te producen más del 80% de las muertes, que son motocicletas y peatones. Todo eso se empezó a trabajar entre 2017 y 2020. Justo antes de que empezara la pandemia. Íbamos bien, estábamos siendo reconocidos. Yo recuerdo en Madrid, en un foro del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que agrupaba a todos los países de esta región para aunar esfuerzos y atacar la problemática de las muertes y lesionados por tránsito en toda la región.
Entonces, en Madrid 2019 se celebró la asamblea de ese OICEVI, Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Y el director general de tráfico de España, que es el equivalente ese es el equivalente al Intran allá en España, Pere Navarro, que estaba aquí recientemente en un evento, en 2019 mostraron las estadísticas de los países de la región y República Dominicana tenía las peores estadísticas, eso lo sabemos, de muerte y lesionados por tránsito. Pero dijo Pere Navarro, director general de tráfico de España, dijo, ahí vemos ahí a República Dominicana, como siempre, en el peor lugar, con la peor calificación en materia de seguridad vial, pero por fin están haciendo cosas interesantes para cambiar esa realidad en el 2019. Que era todo lo que acabo de contar, lo que estábamos haciendo aquí y muchas otras cosas más que no me da el tiempo de contar, porque aquí se aprobó, por ejemplo, una política de electromovilidad. Aquí se empezaron, antes de la pandemia, unos programas para hacer los entornos escolares seguros. Aquí empezó a implementarse también un plan estratégico de movilidad urbana sostenible en Santo Domingo, pero se definió también un plan estratégico nacional de seguridad vial. O sea, estábamos haciendo las cosas bien antes de la pandemia. Viene la pandemia, muchas cosas se pospusieron, muchas cosas se pararon y luego vienen unas tortuosas elecciones, un cambio de gobierno. ¿Y qué ha pasado después del cambio de gobierno? Que en los últimos 3 años se ha abandonado prácticamente todo lo que tenía que ver con seguridad vial. Y ahí están los muertos. Nuestras calles, nuestras vías son máquinas de muerte. Y en los últimos 3 años no se ha hecho lo suficiente. Lo que habíamos empezado en el 2017 se abandonó. Entonces, señor presidente, con toda la buena fe del mundo, yo necesito que usted entienda la complejidad que es manejar el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Y ya usted nombró en el 2020 a un sindicalista, que es una parte interesada, porque el Intran tiene que regular más y mejor a los operadores de transporte de pasajeros. Entonces, el primer director suyo de Intran fue un sindicalista. Después usted designó a Hugo Vera, que lo vimos con buenos ojos, porque lo conocemos y sabemos que sabía de la temática, porque está trabajando en esa temática del transporte desde antes de este gobierno. Pero miren el escándalo, Hugo Vera termina destituido. ¿Y qué resulta? Que tenemos un Intran que prácticamente ha sido un periodo de pañaboba en los últimos 3 años. Y entonces se le ocurre ahora poner un coronel piloto, abogado, que dirige una institución tan compleja como el Sistema Nacional de Atención a Emergencia, usted lo pone a dirigir también el Intran. Por más capaz que sea, lo he dicho aquí antes, no es personal contra el coronel, por más capaz que sea, no hay forma humana que una sola cabeza lleve 2 instituciones tan complejas. Ahí veía una entrevista del coronel Randolfo Gerijo por el accidente de Quitasueños Jaina y le preguntaban a Edith Feble, la comunicadora, que si se producen muchos accidentes ahí. Y él habló de lo que sabe, las estadísticas del 911. Y decían, no, en ese específico lugar, el 911 no tiene estadísticas. Pero es que las estadísticas del 911 son sesgadas, no son completas, porque no registran todo. Ustedes saben dónde están las estadísticas correctas, consolidadas, nacionales, donde se han identificado todos los puntos negros donde ocurren más muertes por tránsito y los tramos de alta concentración de accidentes donde ocurren más siniestros viales, el Observatorio del Intran, la segunda institución que él dirige. Pero en la entrevista, con su respuesta, hablando de las estadísticas cegadas del 911, me demostró algo. Al parecer, el coronel no sabe que hay un observatorio permanente de seguridad vial en esa segunda institución que él está dirigiendo, que se llama Intran.
Porque no hay forma humana que alguien pueda llevar dos instituciones tan complejas al mismo tiempo. No la hay, no hay forma. Esas dos instituciones tienen que tener cabezas diferentes que se concentren en su tema. O lo que pasó en Quitasueño, Jaina, y lo que hemos visto en otros lugares en los últimos meses, va a seguir repitiéndose brutalmente. Y hay algo que tenemos que entender todo. Con este tema no se hace política porque los muertos por tránsito no tienen bandería política. Tenemos que comprender todo, decía, que siempre existe la posibilidad que nosotros seamos parte de las estadísticas fatales, porque son 3.000 dominicanos al año. Son 3.000 personas al año. Cada año pudiera ser uno de nosotros, y eso tenemos que entenderlo. Por eso, alrededor de este tema de las muertes por tránsito, tenemos que unirnos todos los sectores sociales y políticos. Presidente, tome la iniciativa y todos nos unimos, pero tómela seriamente. Pero primero usted tiene que entender que el órgano rector en materia de movilidad y seguridad vial tiene que tener una cabeza que esté concentrado únicamente en su negocio, y su negocio es salvar vidas, su negocio es mejorar la calidad de vida de los dominicanos a través de hacer la movilidad más segura, eficiente y sostenible.